Tengan ustedes muy buenos días. Haremos algunos cuantos comentarios con respecto a la película La Profecía o The Omen del año de 1976 y que comenzó a proyectarse para el año de 1977. Es muy importante que tomemos en consideración varias cosas al respecto. Lo más importante es que para lo que nosotros aquí les estamos solicitando, en este caso muy concreto y específico, no es tanto la historia, el análisis de la misma, como el análisis de toda la producción que hay alrededor de la película, dada la naturaleza de lo que esta materia en específico, que es Administración para la Comunicación, nos pide que desarrollemos en el caso del temario y cuáles son los objetivos del curso, que en este caso no es el análisis cinematográfico, sino de toda la construcción administrativa en lo que tenga que ver con los medios de comunicación. Por supuesto que para poder entender muchas de las cosas de lo que va a terminar ocurriendo con esta película, pues hay que hacer referencia a lo que es el entorno previo al surgimiento de la misma. Y aquí varias de las cosas en las que se les recomienda que deben de fijarse. Uno, lo que es el concepto referente a la contracultura, que nos llevaría no a la década de los 70, sino a la década de los 60, la parte final, que tendrá que ver con todo lo que tiene que ver con el movimiento del 68 y todo lo que nosotros ahora ya sabemos que ocurrió hace 50 años, pero que va a marcar el camino de lo que venga al futuro, no de manera inmediata, sino en el proceso de los siguientes 10 años. También desde la perspectiva de la contracultura, lo que es el análisis del concepto tanto del bien como del mal, cómo se revisaba en épocas anteriores y cómo se revisaba ya a partir de ese momento. ¿Qué otras obras, en este caso referido al cine de terror, como en lo general solía conocérsele, pero que comienza a diferenciarse claramente a principios de los 70, en donde encontramos estos conceptos en donde el terror y el horror ya no es exactamente lo mismo, o se divide la parte correspondiente a lo que es netamente el suspenso de lo que van a ser otra serie de películas que también van a tener un mercado muy amplio, aunque un tanto restringido a cierto tipo de público. Es importante que tomen en consideración esta serie de detalles, cómo se va a relacionar también la cuestión de la literatura, que después va a ser retomada por el propio Hollywood, qué influencia va a tener en ese sentido. Y algo que es muy importante a considerar, nosotros solemos medir aún el éxito de las películas con base en lo que recaudan económicamente. Nada más que hay que hacerlo con las debidas proporciones guardadas, porque consideran ustedes que lo que se gana en época contemporánea no es lo mismo que lo que se ganaba en épocas anteriores, y menos con respecto al costo de la vida. Habría que hacer una serie de conversiones, tomando en consideración la inflación y el Producto Interno Bruto, etc. Aquí es muy recomendable, por ejemplo, si entran ustedes a la página de IMDb, International Movie Database, que busquen específicamente las recaudaciones, pero convertidas ya a la inflación en época contemporánea, para que ustedes tengan una idea un tanto más certera y cercana de lo que esto significa, y nos demos cuenta que no es nada más la recaudación bruta de dinero como tal, sino lo que representaba gastarse el dinero en el cine en aquellas épocas, cuánto costaba hacer una película sin efectos especiales ni nada de eso, cómo eran los cines, la cantidad de dinero que la gente estaba dispuesta a gastar para ir al cine, el tamaño que tenían los mismos, el tiempo que se tenía que invertir, para que también entendamos mejor el concepto de lo que nosotros identificamos como los blockbusters, que actualmente ya no tendrían exactamente el mismo sentido en época en la que nosotros estamos viviendo. Con base en la temática de la película, entender lo que representaba el análisis de la Biblia en aquella época, por qué habría surgido este interés con su respectiva contraparte en el caso del satanismo, y obvio, cómo va a ser utilizada esta conceptualización y este naciente interés en aquella época por el manejo publicitario. Esto es lo fundamental para entender todo el concepto de merchandising, que ya algunos de ustedes habrán revisado en películas, son los making of, como películas como Tiburón, que vendría siendo como para muchos el primer gran blockbuster de la era moderna, ¿no? Cómo se estaban reconstituyendo las compañías productoras de aquella época, lo que representaba en épocas anteriores,
por qué de repente no se aventaban a arriesgarse a este tipo de proyectos. Y un elemento fundamental para este proyecto en particular, lo que va a llegar a decir el director que seleccionaron en aquella época, tomando en consideración el gran éxito previo que les marca el camino a todas las películas de este género de 1973 en adelante, que no les digo el nombre porque ustedes tienen que ubicarlo y revisarlo por ustedes mismos, pero la frase que va a decir el director para que esta película tenga un gran éxito, que va a ser, cito, no puede haber nada en esta película que no sea creíble. Ese es fin de cita. Tomen en consideración esto. ¿Qué representa también el escoger a cierto tipo de actores que a lo mejor en época contemporánea a muchos de ustedes no les suenan absolutamente para nada conocidos, pero lo que representaron en épocas anteriores? Y aquí también hay que conocer un poquito de la trayectoria de estos personajes, como en este caso específico sería el caso de Gregory Peck. También tomar en consideración que a veces los títulos originales de los proyectos no son los que se terminan quedando. De qué manera la publicidad comienza a sacarle jugo al interés previo a la hechura de la película, y viendo algunas de las cosas que se relacionan con lo que pidió el director. Una vez que la película estuvo terminada, ¿qué tipo de ajustes de repente se pidieron que se hicieran? Porque a los productores no necesariamente les encantó el producto. Tomar en consideración lo que en aquella época representó el gasto, como ellos, los productores lo veían, todo es gasto, no necesariamente inversión. ¿Cuánto terminaron gastándole? Para nosotros era cuánto sería la inversión en el manejo publicitario, y de ahí la parte final de cuánto habían ya logrado recaudar para el año de 1977, a principios de 1977, y de qué forma esto impactó a otra película también importante de ese mismo año, de la misma 20th Century Fox, y que nosotros vemos como un logro de repente independiente. Acuérdense que en este plano también hay que tratar de hacer la correlación, no solo de lo que se está viendo, sino con otras que les han precedido y otras que van a venir más adelante en el caso de las películas, pero que no podemos exentar tampoco del entorno, del contexto, del marco referencial al que ellos se encuentran enlazados de una manera clara, tajante y definitiva en aquellas épocas. Recuerden que lo más importante en esa materia no es el análisis fílmico, lo más importante es el análisis de la construcción de toda la producción y todos los elementos que hay alrededor. Uno debe, para esta materia, tratar de analizar con esos ojos para tratar de entender qué tanto ha evolucionado, qué tanto ha crecido, qué tanto se ha perjudicado en el sentido mercadológico esta noción que para la década de los 70 está empezando a tomar forma y evidentemente termina marcando el camino del futuro, o sea, el camino que nosotros, la generación que lo vimos de niños, yo tenía 10 años cuando salió esta película, inclusive ni siquiera tuve acceso a verla por las restricciones de la edad, y lo que representa ya para época contemporánea, cuando nosotros podemos entrar a ver este tipo de elementos documentales.